Bueno, pues vamos a Primera de Juan, en el capítulo 5, versículos del 13 al 15. Y en este día, hermanos, el Señor quiere que enseñe acerca de pedir conforme a su voluntad. Aleluya, ese es el tema que el Señor me ha dado para compartir en este día. Pedir conforme a su voluntad. Dios no va a responder la oración de nadie, ¿me escucha bien? De nadie que no esté viviendo conforme a su voluntad y que no esté pidiendo conforme a su voluntad. Gloria al Señor. El Señor nos enseña que es por medio de nuestras oraciones que nuestro Padre Celestial hace su voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Entonces nosotros a la tierra tenemos que traer la voluntad de Dios. ¿Bendito sea su nombre? Entonces nosotros no podemos pedir a nuestro Padre Celestial que haga cosas que están en contra de su voluntad. Gloria al Señor. ¿Entendemos? Entonces en el Padre nuestro se nos enseña a pedir, entre otras cosas, para que se haga su voluntad, como en el cielo, también se haga en la tierra. Aquí en la tierra, como he explicado en algunas ocasiones, hay así a grosso modo tres voluntades. Está la voluntad de Dios, que está escrita aquí, que el Señor nos revela, que el Señor nos muestra, el Señor nos habla. Está la voluntad de Satanás y todos los que están con él, todos los espíritus que están con él. Y está la voluntad de los hombres, a grosso modo, la voluntad tuya, la voluntad mía, la voluntad de todos los hombres, que se pueden poner con Cristo o se pueden poner con Satanás, que pueden ser cristianos o pueden ser anticristos. Aleluya. Esos enemigos del Señor, esos que están en enemistad con el Señor, se pueden hartar de pedir. Le pueden pedir como dicen, a todos los santos. ¿Entendemos? A todos los santos, a todo lo que haya por ahí. No van a tener respuesta. Gloria a Dios. Porque el cielo está cerrado, los cielos están cerrados para todo aquel que vive en pecado, para todo aquel que practica el pecado, que dice la palabra del Señor que es del diablo. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. Y el cielo, los cielos están cerrados para el pecador. Dios no oye a los pecadores. Tan solamente la oración de arrepentimiento, cuando hay una persona que se humilla, que se arrepiente, que pide perdón, que quiere conocer a Dios, entonces Dios permite que a esa persona se le predique, permite que a esa persona se le enseñe y Dios, después que ha obedecido, le abre los cielos a esa persona. Pero mientras tanto los cielos están cerrados. Por eso hay tanta gente que dice, no hay Dios. No, Dios sí hay. Aleluya. La creación te habla del poder y de la deidad de Dios. Aleluya. Dios está súper demostrado que es. Gloria al Señor. Si está sentado en una silla, alguien ha hecho esa silla. Gloria a Dios. Si tienes una camisa, alguien ha hecho esa camisa. ¿O se ha hecho sola? Gloria al Señor. Entonces, si tienes una camisa es porque hay un sastre, un camisero. Alguien que ha hecho esa camisa. Si hay una silla, hay un sillero. Aquí en Lucena hay fábricas de sillas. Se fabrican muchas sillas, ¿no? Bueno, pues si hay sillas es porque un sillero, ha fabricado esas sillas, ¿sí o no? Y si hay una tierra, un cielo, una creación, ¿se ha hecho sola? Gloria a Dios. Hay un creador. Entonces su poder, su deidad se hace claramente visible desde la fundación del mundo, de tal manera que el hombre no tiene excusa diciendo no hay Dios. Ahora, ¿por qué dicen que no hay Dios? Bueno, porque mi papá estuvo con un cáncer muy malo, estuvo 7 meses y al final se murió. Y le pedí a todos, puse estampitas, las que no están escritas, pero se murió. ¿Qué están diciendo?
que para ellos, hermanos, para ellos no hay Dios. Y es verdad, la palabra del Señor dice que las personas que están en pecado están huérfanas, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Gloria al Señor. Sin Dios y sin esperanza en el mundo. Así están todas las personas que viven y practican el pecado. Pero a nosotros, hermanos, cuando se nos ha predicado el Evangelio, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y cuando nosotros vimos los brazos, nos predicaron a Cristo y vimos sus brazos extendidos y Él pagando por nosotros en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores, esa gracia del Señor nosotros no la recibimos en vano. Yo no la recibí en vano. Yo recibí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Aleluya, creí en su nombre. Bendito su nombre y lo recibí. Y entonces dice el Señor que yo fui hecho hijo de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto de ser hechos significa que antes no éramos. Gloria al Señor. Esa mentira que dicen por ahí, todos somos hijos de Dios, es mentira. Porque la palabra del Señor enseña que todos somos creación, criaturas de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Están los hijos de Dios, que hacemos su voluntad, y están los hijos del diablo, que hacen la voluntad de su padre, el diablo, que practican el pecado. Aleluya. Que no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia se enseña a hacer la voluntad de Dios, y tú quieres hacer tu propia voluntad. El Señor dice que el que se desvía está buscando su propio deseo. Aleluya. Y los deseos de la carne, pues ya sabemos, o las obras de la carne ya sabemos cuáles son. Entonces, mucha gente que no quiere estar en orden con el Señor, no quiere estar delante del Señor como la palabra de Dios enseña. Entonces, si tú no estás conforme a la voluntad de Dios y pides conforme a la voluntad de Dios, no vas a tener respuesta. Aleluya, no vas a tener respuesta. Dios no oye a los pecadores. Dios no hace nada de bueno por medio de la oración de los pecadores. El Señor ha establecido la oración como medio para darnos todas las cosas. Por eso dice la palabra del Señor que antes que todo es la oración. Gloria al Señor. Antes de que venga una cosa, antes de que te suceda algo, antes de que recibas algo, y todo tienes que recibirlo de arriba, aleluya, alguien, o tú mismo o tú misma, ha tenido que orar. Alguien ha tenido que orar. Gloria al Señor. Porque nuestro Dios, que es invisible, ha establecido la oración para que nosotros seamos conscientes de que Él está. Gloria al Señor. Bendito su nombre. Seamos conscientes de que Él nos ve, de que Él nos oye. Y cuando nosotros oramos y Él nos contesta nuestras oraciones, pues entonces nos damos cuenta de que el Señor está ahí, de que Dios está con nosotros, está por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que la oración es el medio para que vengan todas las cosas de Dios, todas las buenas dádivas, todos los dones perfectos, todas las cosas de Dios vengan a nosotros. La buena voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, sobre nosotros y sobre las personas que nos rodean. Para eso tenemos que orar. Y para eso tenemos que estar conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Y tenemos que pedir conforme, o sea, a la forma, conforme a la voluntad de Dios. En 1 Juan capítulo 5, versículo 13, dice, en el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y sabemos que y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria al Señor. Entonces dice ahí, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, o sea, en Jesús, Jesucristo. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Has creído en Jesucristo? ¿Como dice la Escritura o como dice el cura? ¿Gloria al Señor? ¿O como dices tú? No, como dice la Escritura es que tenemos que creer en el Señor Jesucristo. ¿Tú has creído en el Señor Jesucristo? Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree, dice en San Juan capítulo 3, versículo 36, el que en Él cree tiene vida eterna. El que rehúsa creer en Él no verá la vida, o sea, no tendrá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Gloria al Señor. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. Jesús, como hombre, es llamado el Hijo de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. No es que el Señor existía como hijo en la eternidad, sino que el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque hijo no se, o sea, porque hijo no se, o sea, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Gloria al Señor. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Cuándo nos fue dado el Hijo? Cuando nació el santo ser que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. Nosotros hemos creído en el Hijo de Dios. Y los que hemos creído en el Hijo de Dios tenemos vida eterna. He explicado que el hombre fue creado con dos clases de vida. La vida psíquica, la vida del cerebro, y la vida biológica, la vida del cuerpo. De tal manera que si una persona tiene un accidente y muere cerebralmente, se queda en estado vegetal. ¿Sigue viviendo? Sí, pero de dos vidas que tenía, tiene solamente la vida biológica, la vida vegetal. Que si se le alimenta por medio de sueros y de forma artificial, pueden pasar inclusive años. Hay personas que han estado años, 20 y tantos años, viviendo en esa forma artificial, en un estado vegetal, ¿sí? Pero el hombre fue creado también con la posibilidad de tener la vida de Dios, que es la vida eterna. Dios es eterno. ¿Cómo es? Y la vida de Dios es eterna. Gloria al Señor. Entonces, aquí dice, estas cosas os he escrito para vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa vida eterna es la vida de Dios. Gloria al Señor. Esto significa que hemos sido hechos hijos de Dios, que tenemos la naturaleza del Señor. Gloria a Dios. Los hijos de Dios tenemos la naturaleza de Dios. Aleluya. Y la palabra del Señor dice que si en Dios está en nosotros, si hemos recibido la naturaleza de Dios, nosotros no podemos practicar el pecado. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado. Es algo que va contra su naturaleza. Gloria al Señor. Cuando yo me convertí al Señor, antes de convertirme al Señor, iba a los ídolos, a rezar, allí a hacer lo que la gente hacía. Y después de los ídolos me iba a la discoteca. Como iban todos a la discoteca, a beber, a ligar, en fin, a las cosas que se hacían en la discoteca, ¿no verdad? Cuando yo
recibí a Jesucristo, cuando yo nací de Dios, ya no volví a ir a los ídolos, a las imágenes, a algo que le desagrada a Dios. Y ya no podía entrar tampoco y estar a gusto, no estaba a gusto en una discoteca donde había 500 personas fumando, y si fumaban ellas, fumabas tú, ¿sí? Y emborrachándose y haciendo cosas indebidas. ¿Lo hacía? Ya me repugnaba, ya no era mi ambiente, ya no era. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Había cambiado mi naturaleza. Había recibido la vida de Dios. Gloria al Señor. Y bueno, pues eso es lo que ocurre cuando nosotros hemos creído en el Hijo de Dios. Tenemos que saber que tenemos vida eterna. La vida eterna o la vida Zoe, en griego hay 3 palabras para hablar de vida que se traducen al castellano como vida. Una es la palabra bios, que es la vida biológica. Otra es la palabra psique, que es la vida del cerebro. Y otra es la vida Zoe, que es la vida que se traduce en nuestras Biblias como vida eterna, es la vida de Dios. Hemos recibido la vida de Dios. Somos hijos de Dios. De nuestros padres recibimos la naturaleza humana, la vida humana, nuestros padres naturales. De nuestro Padre Celestial hemos recibido la naturaleza divina. Gloria al Señor. Y si alguien después de estar en la iglesia y está practicando el pecado, ese no ha tenido realmente un nacimiento, ese no ha nacido de Dios. Aleluya. Ese se ha afiliado a la iglesia como algunos se afilian a comisiones obreras, o a la UGT, o al PP o al PSOE. ¿Entendemos? Pero no es alguien que es de Dios. No es alguien que sea de Dios. Para ser de Dios tenemos que nacer de Dios. Y eso es cuando creemos en el Señor, cuando le recibimos, cuando le obedecemos, se produce el milagro, la transformación de nuestro ser. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Esa transformación nos hace ser, como dice la palabra del Señor, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Si Él es santo y está apartado del mal, yo también soy santo y me aparto del mal. De cualquier lugar, de cualquier compañía, de cualquier cosa que no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Me dio su nombre? ¿Lo entendéis? Gloria al Señor. Nosotros tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo. La corrupción está en el mundo, ¿cierto? ¿Pero qué tenemos nosotros que hacer con la corrupción? Huir. Tenemos que apartarnos. Tenemos que apartarnos de todo aquel que se dice que es hermano y anda desordenadamente. Tenemos que apartarnos de todo aquel que dice que es hermano y está practicando el pecado. Tenemos que apartarnos de todos aquellos que están practicando el pecado. No tenemos que salir del mundo, no tenemos que dejar el mundo. Tenemos que seguir trabajando y hablando a la gente. Estamos ahí en un equilibrio. Gloria al Señor. Dice el Señor, no son del mundo, no te ruego que los quites del mundo. No son del mundo, pero guárdalos del mal. Dice el nombre del Señor. Entonces nosotros estamos en el mundo, pero guardados del mal. Y huyendo, apartándonos de todo aquello que no le agrada al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esos son personas que están conforme. ¿Cómo? Conforme a la voluntad de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Gloria a Dios. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando estamos viviendo apartados para Dios, entonces nosotros estamos conforme a la voluntad de Dios. Y nuestras oraciones van a ser contestadas. Gloria al Señor. Cuando nosotros pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, cualquier cosa que es conforme a la voluntad de Dios, Dios nos va a responder. De tal manera que pueden pasar años, pero lo que nosotros le hayamos pedido al Señor, eso Él nos lo va a recordar, eso va a ser contestado.
Gloria a Dios. Jacob le hizo un voto al Señor. Habían pasado más de 20 años. Aleluya. Y el Señor se le aparece y le dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú me hiciste un voto. Gloria a Dios. Y Dios había cumplido con la parte que le había pedido Jacob. Ahora le tocaba a Jacob cumplir con la parte que le correspondía a él. Entonces, un voto, una promesa, una palabra, una petición que se le hace a Dios, aleluya, siempre que sea conforme a su voluntad, siempre va a ser respondida. Gloria al Señor. A veces inmediatamente, otras veces nos toca, después de haber hecho la voluntad de Dios, esperar el cumplimiento. Gloria a Dios. Pero yo sé que cualquiera cosa que le pidamos al Señor, cualquiera cosa, el Señor siempre lo va a responder. Eso a los que tenemos vida eterna, a los que tenemos la vida de Dios. El Padre nuestro, que nos enseñó el Señor, que no es una oración para repetir y repetir como si fuésemos un papagayo, aleluya, como si fuésemos un loro. El Padre nuestro es un modelo de oración que comienza con la palabra Padre nuestro. Aleluya. Tú sales a la calle y a cualquiera le dices papá, le dices padre. No, gloria al Señor. Ahora, si tú conoces a tu padre y tú sabes que es tu padre, pues entonces dices papá. O como decía el koala, opá. ¿Sí? O upac. Aquí en Andalucía tenemos, ¿no? Tenemos, siempre que ahorremos alguna palabrilla, alguna letrita, hay muchas maneras. Pa. Opá. Pero tú le dices papá a cualquiera. No, gloria al Señor. De igual manera, a Dios no se puede dirigir cualquiera diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, porque ni es tu Padre, aleluya, ni Dios te escucha para nada. Gloria a Dios, porque Dios está mirando tu corazón. Y si en ti hay un deseo de conocer a Dios, en ti hay un arrepentimiento, una búsqueda de Dios, no te preocupes que a ti te predican el Evangelio. No te preocupes que a ti te lleva el Señor la palabra para que tú la oigas. Pero te es necesario obedecer. Aleluya. Te es necesario obedecer para que tú tengas la vida eterna. Una vez que ya tenemos la vida eterna, que tenemos la vida de Dios, que somos hijos de Dios, aleluya, porque tenemos que pedir todas las cosas a nuestro Padre que está en los cielos, aleluya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, Dios con nosotros, pedir en el nombre del Señor Jesucristo todas las cosas a nuestro Padre Celestial, aleluya. Y ahora, cuando vamos a pedir delante del Señor, dice que tenemos que estar seguros de que lo que le estamos pidiendo es conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo hice esta oración por esta muchacha, por esta hermana, yo estaba sabiendo que era algo conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ella anhelaba casarse. Hay personas que tienen el don de continencia, hombres o mujeres, y si no quieren casarse, pues están capacitados de parte del Señor para no tener que estar con un hombre para ser feliz, ni con una mujer para ser feliz. Esas son personas a las cuales el Señor le da el don de continencia. ¿El Señor? Don de continencia. Pero si te estás quemando, aleluya, si sientes la necesidad, si te estás quemando, si no tienes ese don, pues dice la palabra del Señor, cásese. Cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. Y cuando le hacemos la petición al Señor, tenemos que saber que si esa persona no tiene ese don, tiene el deseo de casarse, estamos pidiendo algo que es conforme a la voluntad de Dios, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Gloria al Señor. ¿Quién creó el matrimonio? ¿Quién creó la pareja humana?
de donde se origina la vida humana, es el Señor. Entonces, cuando nosotros le pedimos una esposa para un cristiano, estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Si pedimos un marido para una hermana, estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Gloria al Señor, ¿lo entendéis? Así, muchas cosas que son la voluntad de Dios y que están todas escritas. Gloria al Señor. Y nosotros tenemos que saber en todo momento lo que tenemos que pedir. ¿Cómo es que tenemos que pedir? Para eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Gloria a Dios. Y ya sea que intercedamos con gemidos indecibles, o sea, en lenguas, o intercedamos en castellano, en el idioma que nosotros hablamos, en español, el Señor nos ayuda a pedir siempre conforme a su voluntad. Y si tú le has pedido algo al Señor conforme a su voluntad, no te preocupes, que eso ya está hecho. ¿Cómo está? Hecho. En ese momento en que se ha orado, ya ha sido hecho. Y puede venir inmediatamente, o puede que Dios trace un plan, aleluya, y te lo dé en el futuro inmediato o en el futuro más lejano. Pero ninguna oración que se le haga al Dios viviente va a ser desechada, no va a ser contestada. Aleluya. Mira, los padres de Juan el Bautista eran justos. ¿Cómo eran? Y la palabra del Señor enseña que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Aleluya. El padre de Juan el Bautista era sacerdote. Y la mujer era una mujer espiritual. Eran justos delante del Señor los dos. Y al justo se le dará lo que desea. ¿Qué dice? Al justo se le dará lo que desea. Y ellos deseaban un hijo. Y resulta que Elizabeth era estéril. No podía tener hijos. Gloria al Señor. Y pasaban los años, los días, los años. Un día, el padre ministrando al Señor, ¿cómo? Ministrando al Señor, le tocaba ministrar delante del Señor. Delante del Señor hay que ministrar con reverencia, con respeto. Gloria al Señor, ese es su nombre. De esa manera que tenemos que acercarnos a nuestro Padre y hacer todas las cosas delante del Señor. Aleluya. Con reverencia, con respeto, porque estamos ante su presencia y estamos haciendo algo para Él. Gloria a Dios. Cuando estés en el bar con tus hermanos, con tus amigos, pues allí pega todas las voces que te dé la gana. Y mueve la silla y hace lo que te dé la gana. Pero cuando estás delante del Señor, aleluya, ten un respeto, una reverencia. El Señor le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies. ¿Qué quería el Señor? Quería que estuviese quieto. Porque si tú estás en el monte donde se le apareció y te dice quítate el calzado es para que no te muevas. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esa quietud tenemos que estar. Y estando ministrando al Señor, se le aparece un ángel a Zacarías. Y le dice, Zacarías, Dios ha oído tu oración, tus oraciones. Gloria al Señor. Dios ha oído tus oraciones y va a tener un hijo. Y Zacarías, que ya era viejo, que había perdido toda esperanza, aleluya, que ya era viejo, dijo, ¿y cómo va a ser esto? Mi mujer es estéril y yo ya para arrastre. Aleluya. ¿Cómo va a ser esto? Y ofendió al ángel y dijo, por cuanto has dudado de la palabra del Señor, te va a quedar mudo. Te va a quedar mudo, no vas a poder hablar. Aleluya. Y ahí estuvo el hombre mudo
un año. Gloria al Señor, tenía que hablar, tenía que escribir por una tablilla. Aleluya. Gloria al Señor. Por dudar del Señor, mirando a su mujer y mirándose a él. ¿Tú le has pedido a Dios que te dé un hijo? Pues Dios te va a dar un hijo. Ahora, cuando Dios se toma tiempo, ¿qué se toma? Tiempo para hacer las cosas, porque te va a dar no un hijo, sino el más grande de los hijos. El Señor dijo acerca de Juan el Bautista: de los nacidos de mujer, no ha habido ninguno más grande que Juan el Bautista. Gloria al Señor. ¿Sí? Entonces, todo aquello que es bueno requiere de tiempo. ¿Cómo? De tiempo. Gloria al Señor. Requiere de tiempo. Y Dios, hermano, había oído la oración de Zacarías, la oración de su mujer. Gloria al Señor. Y había hecho un plan. Y no le iba a dar un hijo cualquiera. Ellos eran justos. Él le iba a dar el mejor hijo, el hombre más grande. Cuando el Señor le dijo a Zacarías: este será grande delante de Dios. Gloria al Señor. De Juan el Bautista se habla en todo el mundo, se ha hablado en todas las generaciones. ¿Cómo era aquel niño? Grande. Gloria a Dios. Pero este hombre, hermanos, iban pasando el tiempo, la mujer seguía estéril, él y ella deseando un hijo. En una cultura donde no tener hijos era considerado como una maldición. Aquí en España también hubo un tiempo que dice: un matrimonio sin hijos es un jardín sin flores. Aleluya. Y aquellas mujeres sentían la presión, y esos matrimonios sentían la presión. Todavía la siguen sintiendo, y ahora acuden y pagan un montón de dinero para poder tener un hijo, para poder tener una hija. ¿Entendemos, hermano? Bueno, el Señor escuchó esas oraciones. Cuando nosotros le elevamos a Dios una petición conforme a su voluntad, nosotros estamos conforme a su voluntad y pedimos algo conforme a su voluntad. Entonces Dios nos oye. Y si Dios nos ha oído, aleluya, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Gloria al Señor. Con el Señor no hay que hacer como mi suegra hacía con mis niñas, y tenía la costumbre de hacer cuando le pedía que fuese a alguna cosa, a comprar alguna cosa. Mira, cómprame esto. A ratillo, que me compre esto, que me compre lo. Y a veces las nietas o mi machari decía: que ya lo sé. Gloria al Señor. Y luego muchas veces iba y se le olvidaba. Se había repetido tantas veces que se le había borrado. Aleluya. Pero nuestro Dios, hermanos, no olvida. Gloria al Señor. No olvida cuando alguien le ha hecho una oración. Gloria al Señor. ¿Dice su nombre? En cierta ocasión había una mujer cristiana que estaba embarazada y hizo una petición. Le dijo: Señor, el hijo que tengo en mi vientre, yo quiero que te sirva, que sea un gran siervo de Dios. Yo quiero que te sirva, yo te lo dedico antes de que nazca. Y en el parto, después del parto, esta mujer murió, partió para estar con el Señor. Gloria al Señor. Y el marido se volvió a casar con otra. Y ese niño creció, y cuando tenía 42 años, iba por una calle y había un grupo de cristianos que estaban haciendo música y estaban dando testimonio. Y había una hermana viejita que le dijo: joven, joven. Le hizo así con el dedo: joven, joven. Y se acercó y le dijo: Dios tiene un propósito muy grande contigo, Dios quiere usarte grandemente. Gloria al Señor. Y aquel hombre fue a la iglesia, se convirtió al Señor y fue un evangelista de los más famosos que ha tenido Estados Unidos. Recorrió el país
de punta a punta. Dios lo usaba para hacer milagros extraordinarios. Gloria al Señor. Y todo comenzó con la oración de una mujer, de una hija suya, que le dedicó al Señor el niño que tenía en su vientre. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando tú has pedido algo conforme a la voluntad de Dios, descansa. Aleluya, descansa. Que Dios te ha oído. Que los oídos del Señor no se han endurecido. Aleluya, conforme vamos pasando años, a veces los oídos se van endureciendo. Aleluya. Y le tienen que repetir varias veces. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Gloria al Señor. ¿Sí? Y los ojos se oscurecen, los ojos van perdiendo también capacidad, pero los oídos del Señor no se han agravado para no oír. ¿Bendito sea el nombre del Señor? Ni sus ojos han dejado de estar puestos siempre y siguen siendo siempre puestos sobre los justos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿cómo? Conforme a su voluntad. Entonces, tú lo único que tienes que hacer si orarte es decirte: Señor, yo quiero saber, yo quiero pedir, pero conforme a tu voluntad. Aleluya. Hay enfermedades que son para muerte. Aleluya. Y si el Señor, como en mi caso, te usa para sanar a personas, aleluya, tú puedes correr el riesgo de decir: bueno, como el Señor me utiliza para sanar, yo voy a sanar a esa persona. Pero esa enfermedad es para muerte. Y dice la palabra del Señor, hay enfermedad que es para muerte. Aleluya. Hay pecado que es para muerte. O sea que hay pecados que Dios determina que la persona, por el pecado que ha cometido, muere. Fue el caso de Ananías y de Zafira, ¿no es verdad? ¿Utilizó el Señor a Pedro para resucitar a Dorcas? ¿Y por qué no resucitó a Ananías y a Zafira? Gloria al Señor, ¿entendéis? Entonces, uno tiene que saber si la persona está enferma para muerte o tiene una enfermedad en la cual el Señor va a ser glorificado y le puede sanar o le puede resucitar. Porque el Señor dijo acerca de Lázaro: esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Pero Lázaro murió. Y al cuarto día, cuando ya estaba corrompido su cuerpo, viene el Señor Jesucristo y le resucita. ¿Era la enfermedad para muerte? No, era una enfermedad para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Y la muerte de Lázaro, hermanos, fue para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Entonces uno tiene que saber cómo es que tiene que pedir, aleluya, para que Dios siempre, siempre te oiga. Aleluya. Si tú estás repitiendo a Dios una cosa y una vez y otra vez y otra vez y no recibes respuesta, recibes la callada por respuesta. O sea, Dios no te responde ni en sueños, ni en visiones, ni por profetas, ni por nada. Aleluya. Eso que tú estás pidiendo, aleluya, eso que tú estás pidiendo no es la voluntad de Dios. Gloria al Señor, no es la voluntad de Dios. O tú no estás conforme a la voluntad de Dios, que puede ser el caso. Aleluya. O no pides conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios es que tú estás seguro de que lo que estás pidiendo es algo que Dios quiere. Y lo haces con fe, sin dudar nada. Gloria al Señor, sin dudar nada. Y esa oración que tú has hecho, en el momento en que la haces, en el momento en que la has hecho, ya Dios la ha oído. Ya el Señor comienza a hacer planes o a contestarla inmediatamente. A veces no ha salido toda la palabra de nuestra boca cuando ya tenemos la respuesta. Gloria al Señor.
El siervo de Abraham estaba orando, aleluya, por una esposa. ¿Qué estaba orando? Por una esposa. Y no había terminado de orar cuando yo estaba allí. Raquel, o sea, Rebeca, no Raquel, sino Rebeca, aleluya, a veces podemos confundir. Rebeca ya estaba allí, gloria al Señor, ya estaba haciendo lo que el criado le había dicho a Dios que hiciera la mujer que había escogido para su Señor, para su amo, ¿no? Para su Señor. ¿Dice ese nombre? Entonces, hay oraciones que Dios las contesta inmediatamente. Y hay oraciones que el Señor las contesta después. Pero siempre, siempre, lo que tú hayas pedido conforme a la voluntad de Dios, Dios te ha oído. Y si te ha oído, sabes que tienes las peticiones que hayas hecho. Aunque tengas que esperar, como dice David, pacientemente esperé a Jehová. Y inclinó su oído. O sea, me prestó atención. Y me libró, me contestó. Gloria al Señor, ¿pero cómo esperó? Pacientemente. Una vez que hemos hecho la voluntad de Dios, nos es necesaria la paciencia para obtener todo lo que nosotros le hayamos pedido a nuestro Padre Celestial. Aleluya. En San Juan capítulo 15, versículo 7, el Señor nos dice dónde y cómo es que nuestras oraciones van a ser contestadas. Es más, el Señor quiere que todas nuestras oraciones, ¿cuántas? Dios no quiere que tú tengas fracasos en la oración, que tú tengas una lista, como antiguamente se nos enseñaba a hacer listas, se va una lista de oración. Aleluya. Y hacía una lista de oración y al cabo del año tenía 3 peticiones contestadas. Y el resto de peticiones estaba ahí en la lista de espera. Aleluya. No, Dios quiere que tú tengas mucho fruto, mucho éxito en tus oraciones. Gloria al Señor. Que cualquiera cosa, ¿cuántas? Cualquiera cosa que tú le pidas a Dios, Él te la conceda. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Para eso tenemos que estar conforme y pedir conforme. Estar conforme a la voluntad de Dios, estar en Cristo, aleluya, tener las palabras de Cristo en nuestros corazones y pedir conforme a esas palabras del Señor. En San Juan capítulo 15, versículo 7, dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gloria al Señor. Entonces dice, si permanecéis en mí, ¿en quién hay que permanecer? En el Señor. El Señor se comparó ahí a una vid. Aleluya. Y a nosotros se nos compara con una rama. Una rama que tiene que ser limpiada. ¿Cómo tiene que ser? Limpiada. Gloria al Señor. Entonces, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Aleluya. Y a las ramas de la vid hay que podarle, hay que quitarle las cosas que no, hay que guiarlas y hay que podar lo que no sirve, quitar lo que no sirve. Aleluya. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Gloria al Señor. Entonces, ¿estamos en el Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Tenemos sus palabras en nuestro corazón? Si pedimos conforme a esas palabras todo lo que queremos, aleluya, todo lo que queremos, dice que nos será hecho. Gloria a Dios. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces Dios quiere que tú seas un hombre de oración donde tenga multitud de respuestas. ¿Aleluya? Hoy ha venido a acompañarnos aquí en la iglesia una mujer por la cual oré en Puente Genil hace ya varios años. ¿Sí?
hace varios años. Estaba viniendo su hija, que era jovencita, 13, 14 años, estaba viniendo a la iglesia y anhelaba estar con su madre y quería que pidiéramos al Señor para que el Señor trajera a su madre. Aleluya. Y allí oramos en Puente Genil para que el Señor trajera a su madre. Había impedimentos económicos, había impedimentos legales. Esta semana pasada ha llegado a España de África. Aleluya. El Señor ha contestado esa oración que nosotros le hicimos allí en Puente Genil. Gloria al Señor. Había una niñita con nosotros, estaban unos hermanos rumanos con nosotros, y había una niñita que dijo, cuando le dije de hacer una petición, lo que querían que se pidiese al Señor, y me dijo, quiero un hermanito, quiero que el Señor me dé un hermanito. Aleluya. Y oramos por el hermanito, pero resulta que el padre, a causa del trabajo que tenía con maquinarias y cosas peligrosas, le habían declarado estéril. No podían tener hijos. Pero esa niñita llegó allí en Puente Genil y dijo, yo quiero que el Señor me dé un hermanito. Gloria al Señor. Y oramos, el Señor sanó a su padre y tenían, al año por ahí tenían un hermanito precioso. Hoy no están con nosotros, la última noticia que tenemos es que estaban por Inglaterra. Aleluya. Los que sois inmigrantes tenéis que también gastar cuidado, porque sois trotamundos, ¿sí? Y a veces Dios quiere que estéis en un sitio determinado donde Dios os bendice, donde Dios va a proveer de todas las cosas, y como sois trotamundos, como ya habéis pasado el charco y otro charco y otro charco, aleluya, pues pensáis que tenéis que estar pegando saltos para que Dios os bendiga. Aleluya. Pero hay lugares donde Dios nos lleva y dice, esta es la tierra que yo te voy a dar, aquí te voy a bendecir. ¿Dónde? ¿Aleluya? Porque a donde vayas el mundo es igual. Gloria al Señor. Donde vayas el mundo es igual. Y cuando tú cambias de sitio es como cuando el ave deja su nido. Tiene que empezar de cero. Gloria a Dios. Entonces tenemos que mirar dónde Dios nos coloca. Y ahí tener quietud y esperar en Dios. Y si el Señor quiere que emigres para otro sitio, pues bueno, sigue trotando el mundo. Gloria al Señor. Pero si no, sé paciente donde Dios te ha puesto. Aleluya. Abraham era un trotamundo, ¿sí? Era una persona inmigrante, una persona que iba para acá y para allá. Cuando llegó a la tierra dijo, esta es la tierra en la que yo quiero que tú estés. Esta es la tierra en la que yo te voy a bendecir. Esta es la tierra para tu descendencia. Gloria al Señor. ¿Tenía Abraham una tierra? ¿Tenía un lugar? Pues Dios también tiene una tierra, Dios también tiene un lugar en donde te va a bendecir en gran manera. ¿Cómo lo va a hacer? En gran manera. Entonces, delante de Dios tenemos que tener paciencia, tenemos que tener quietud, tenemos que aprender a esperar en Él, sabiendo que todo lo que nosotros le hayamos pedido en el nombre del Señor Jesucristo nos va a ser dado. Y en esto es glorificado nuestro Padre Celestial, en que tú no tengas un fruto, ni dos frutos, ni tres frutos, sino que tengas muchos frutos, muchas oraciones contestadas. Gloria al Señor. ¿Cuántas oraciones? Muchas oraciones. Cualquier cosa que le pidas al Señor. Bendito sea su nombre. Eso es lo que el Señor quiere, que cada hijo suyo, cada hija suya reciba de parte de Dios. Y para eso tenemos que permanecer en Cristo, tenemos que permanecer en la iglesia, tenemos que permanecer en las palabras del Señor, que las palabras del Señor estén en nuestro corazón. Aleluya. Y que le pidamos al Señor conforme a su voluntad. Gloria a Dios. ¿Bendice su nombre? Sí. Hay niños que le piden a su padre un Ferrari. Gloria al Señor. Y el padre, hermanos, pues
son niños, no les van a entregar un Ferrari. Y aunque sean grandes y tiene para darle el Ferrari, les va a dar el Ferrari, pero antes les va a enseñar cómo funciona un Ferrari, no sea que se mate con el Ferrari. ¿Entendemos? Aleluya. Entonces nuestro Dios todo nos lo va a contestar a su debido tiempo. Gloria al Señor, todo lo que el justo desea le va a ser dado, pero también tenemos que saber que tenemos que tener un crecimiento, aleluya, un crecimiento, porque dice la palabra del Señor que mientras que el heredero es niño, está al cuidado de ayos y no disfruta de todo, no reina sobre todo, aunque todo es suyo. ¿Gloria a Dios? Entonces, ahora cuando el niño crece, pues entonces ya los ayos, los cuidadores, no tienen que estar ahí, ya puede heredar, ya puede disfrutar de todo lo que es suyo. Entonces, también Dios, para darte determinadas cosas, quiere que primero haya, ¿qué? Crecimiento, que no seas un niño, que es tuyo, que es para ti, que se lo has pedido, pero te lo va a dar, te lo ha dado. Pero necesita que el niño crezca. Eso dice en Gálatas, ¿no es verdad? ¿Qué necesita? Que el heredero crezca. ¿Necesita ese nombre? Entonces, cuando estamos en el Señor Jesucristo, aleluya, todo lo que el Señor te diga en una predicación, todo lo que el Señor te diga cuando tú lees su palabra, sin malinterpretar, sin sacar las cosas de su contexto, todo lo que tú le hayas pedido al Señor conforme a su voluntad, el Señor ya te lo ha concedido. Gloria a Dios. A veces me dicen, vamos a orar por esto. Eso ya hemos orado. Aleluya. Eso ya hemos orado. Aunque a veces hay que orar fervientemente hasta que se tiene la certeza de que Dios nos lo va a conceder. Aleluya. Pero en ocasiones cuando tú haces una oración y tú sabes que lo que tú has pedido es conforme a la voluntad de Dios, gloria al Señor, eso en ese momento ya está hecho. Todo lo que atamos es atado y todo lo que es desatado es desatado en la tierra. En este año que estamos teníamos la peor sequía. Aleluya. De tal manera que ya el gobierno central y el gobierno autonómico se pusieron para declarar un año catastrófico, la ley de sequía. Aleluya. Y aquí en la iglesia oramos, ¿recordáis? Oramos, ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo que viniera la lluvia, que los ríos corrieran, que los pantanos se llenaran. Aleluya. Que hubiese una buena cosecha. Gloria a Dios. Vino tarde. La gente que recuerda a uno de estos que dan los partes meteorológicos dice, milagrosamente ha llovido. Gloria a Dios. Lo dijo en televisión española, dice, milagrosamente ha llovido. Y llevaba razón. El Señor permitió que estuviese ahí escuchando al hombre del tiempo para que escuchara, milagrosamente ha llovido, milagrosamente ha llovido, milagrosamente se ha salvado la cosecha, milagrosamente, porque aquí en la iglesia oramos ordenando que viniese esa lluvia y el Señor la envió. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. No fue ni en diciembre, ni en enero, ni en febrerillo el loco, sino en marzo. Según el refranero español, el mes de los fuertes vientos, que es lo que hay normalmente en el mes de marzo, vientos. Y en ese mes de marzo el Señor trajo una abundante lluvia, que está permitiendo tener una buena cosecha de cereales, hasta de pipa de girasol. Se han sembrado miles de hectáreas, que también oramos al Señor por esto, porque al no tener el aceite de girasol de Ucrania, pues había escasez en el mercado. Se necesitan para muchas cosas el aceite de girasol.
y oramos al Señor y mira por dónde aparecieron miles de hectáreas que hay en nuestro país que la Unión Europea le da dinero para que la gente no siembre. ¿Sí? Le da dinero para que la gente no siembre. Luego se quejan de que hay hambre en el mundo. Aleluya, le echan la culpa a Dios de que hay hambre en el mundo. Gloria a Dios. Bueno, pues han cogido y han sembrado todo eso de girasoles. Va a haber aceite, ya no tendrán la excusa para venderlo a 3 euros el litro, porque habrá aceite de sobra. Todo eso, ¿cómo ha venido? La palabra del Señor enseña que Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿Pero por qué llueve? Por los justos, las oraciones de los justos. Entonces, el Señor quiere que tú tengas una amplísima gama de oraciones contestadas. ¿De qué? Cuanto más oraciones contestadas tengas, más fruto estás dando y más es glorificado Dios. ¿Tú no entiendes? ¿Gloria al Señor? No es, bueno, es que hace 3 años el Señor me contestó una oración y de 3 años para acá no te ha contestado nada. Gloria al Señor. No, una y otra y otra y otra, cualquiera cosa que se pida. Damos gloria a Dios. Aleluya. Para eso tenemos que estar en el Señor Jesucristo. ¿Dónde? Nuestro Padre tiene que cortar las cosas que no sirven, ¿cierto? ¿Qué tiene que podar? ¿Qué tiene que cortar? Lo que no sirve. Déjate limpiar para que dé mucho fruto. Aleluya. Y como el fruto de las oraciones, pues tú vas a saber las oraciones que tienes que hacer para que Dios te conteste. No le pidas al Señor que caiga fuego del cielo y queme a aquellos que a ti no te caen bien. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a veces también tenemos que orar para que el Señor se encargue de nuestros enemigos, ¿o no? ¿No dice que tenemos que orar por nuestros enemigos? Aleluya. Tenemos que orar por nuestros enemigos para que reciban de parte del Señor y se den cuenta de que no tienen que meterse con nosotros. Gloria al Señor. Y se den cuenta de que tienen que temer a Dios, tienen que tener un respeto a Dios. Y tenemos que orar por nuestros enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no para que Dios los quite de en medio, sino para que se den cuenta, aleluya, para que se den cuenta de a qué Dios estamos sirviendo y a ese Dios también ellos le sirvan. Entonces su nombre dice en San Mateo capítulo 21, gloria al Señor, San Mateo capítulo 21, versículo 18, que si tenemos fe, ¿qué tenemos que tener? Y tenemos fe cuando Dios nos ha hablado. ¿Aleluya? ¿Cuándo tenemos fe? Cuando Dios nos ha hablado, cuando Dios nos habla. Entonces dice en San Mateo, en el capítulo 21, versículo 18, el Señor había maldecido una higuera y la higuera se había secado. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti fruto. Y fue y se secó la higuera. Viendo todos los discípulos, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aleluya. Gloria al Señor. La semana pasada estuvimos viendo de lo que salía de nuestra boca, ¿recordáis? Aleluya. Bueno, pues de nuestra boca tienen que salir oraciones conforme a la voluntad de Dios. Cosas conforme a la voluntad de Dios. Y que lo que digamos con fe, lo que pidamos creyendo, eso
lo recibiremos. Aleluya, gloria al Señor. Inmediatamente, como aquella higuera se secó, desde el momento que el Señor dio la palabra, se secó la higuera. Pero fue al día siguiente cuando se dieron cuenta de que estaba seca. Pero desde el momento en que dijo la palabra, la higuera ya estaba seca. En el momento en que tú ores creyendo, eso ya está hecho. Gloria al Señor. ¿Me dio su nombre? Entonces el Señor quiere que tú tengas fe. Y la palabra que el Señor nos ha dado es la palabra de fe. Cuando Dios te ha dado fe, tú pides, aleluya, conforme a lo que está escrito, conforme a la voluntad del Señor, y eso ya está hecho. Gloria al Señor. Cuando tú has pedido a Dios una cosa, dale gracias. Después de presentarle las peticiones, los ruegos delante del Señor, dale gracias. ¿Qué tienes que hacer? Gracias. Cuando te acuerdes, dice, gracias Señor que viene. Gracias Señor que lo tengo. Gloria a Dios. Porque Dios te ha oído y Dios te lo ha concedido. Porque Dios nunca miente. Nunca miente. Y aunque pasen tiempo, tú siempre saluda. ¿Qué hace? Saluda. Gloria al Señor. ¿Hemos orado por bendición para tu negocio? Eso ya está, eso ya viene. Salúdalo. Este año va a ser bueno, pero es que el año que viene va a ser requete bueno. Y al año siguiente, requete bueno. Gloria al Señor. Y todo lo que tú le hayas pedido al Señor, eso viene sobre tu vida en abundancia. Solamente tienes que creerlo y saludarlo. ¿Qué tienes que hacer? Y saludarlo, porque eso viene, porque eso ya está hecho. Bendito sea el nombre del Señor. En San Marcos capítulo 11, versículo 22, vamos a ir concluyendo. Dice la palabra del Señor en el versículo 22, nos da un mandamiento de tener fe en Dios. ¿Qué tenemos que tener? Fe en Dios. El original dice tener fe de Dios. Tenemos fe en Dios cuando Dios nos ha hablado. Aleluya. Cuando yo hablo contigo y dice, Isidro, cuenta con 20.000 euros que te voy a regalar para tu cumpleaños. Gloria al Señor. Aleluya. Si yo te creo, gloria al Señor, aunque mi cumpleaños ya no es hasta el año que viene, gloria al Señor, pues digo, mira, fulanito me ha dicho esto, yo le creo, ese es un hombre de palabra, además tiene parné, gloria al Señor, ese me va a regalar. Yo tengo los 20.000 euros. Voy a ir mirando ya un cochecito que me gusta, aleluya. Ahora hay que estar cuidado con los coches que compramos porque para el año 2050 quieren quitar todos los coches de combustión. Entonces el coche de gasolina que te compre, el coche de gasoil que te compre en el 2050, aleluya, en el 2050 ya no lo quieren para nada. Ahora viene otro tipo de coche si el Señor no ha venido antes. Gloria a Dios. Bueno, pues voy a ir mirando la casa, voy a ir mirando esto, voy a ir mirando lo otro. Aleluya, porque Dios te lo va a dar. Oramos por un coche para una hija mía. Le dije, ve y el coche que te gusta, vas al concesionario, te trae el catálogo, porque oramos por un coche para ella. Y bueno, pues el Señor, que no teníamos previsto ni teníamos fondos, pues proveyó para que ella tuviese su coche. Gloria al Señor. Luego orado por una casa, pues tiene su casa. Gloria a Dios. Y hay mucha gente que no tiene nada porque no pide nada. ¿Sí? Porque la palabra del Señor dice, o sea, tenéis, o sea, deseáis, pero no tenéis. Y no tenéis porque no pedís. Y pedí y no recibí porque pedís mal. Gloria al Señor. ¿Dice su nombre?
Y bueno, pues el Señor quiere que tú tengas fe. ¿Qué quiere que tengas? Tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Esto dice el Señor a cualquiera. Cualquiera eres tú, ¿no? Y cualquiera soy yo. ¿Y cualquiera quién es? Pues eso, cualquiera. Cualquiera que tenga fe. Cualquiera que sea un hijo de Dios. Cualquiera que sea una hija de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, ¿cuánto? Todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando. ¿Dice ese su nombre? Creéis, lo recibiréis. Mientras que lo recibes, ¿qué tiene que decir? Gracias, Señor. Ahí viene. Ya viene. Aleluya. Ahora los que piden cosas por internet, la mayoría de las compañías tienen un seguimiento, ¿sí? Y la gente se mueve en el móvil, en la aplicación, y dice, pues, si está en Antequera, dice, mira, pues, están repartiendo ahora mismo por la Cruz Blanca, ¿sí? Ahora están repartiendo por la Cuesta Sala, ahora está, y se te presentan con el paquetito en la puerta. Aleluya. El Señor no te ha dado a ti el seguimiento. Gloria al Señor, pero viene todo lo que tú le hayas pedido. Creyendo. ¿Cómo? Aleluya. Y a veces creer es estar en el sitio, a veces no siempre, es estar firme en el sitio donde le has pedido al Señor. Que no seas como la ola del mar. Aleluya, que ahora está aquí, mañana está allí. Y dice el Señor que así no vas a recibir nada. Aleluya, ¿tú le has pedido al Señor en un sitio algo? Aleluya. Pues en ese sitio es donde te va a venir lo que tú le has pedido al Señor. Y tú tienes que estar ahí esperando en ese sitio. Gloria a Dios. Y cuando Dios quiera que cambie de sitio, pues cambia de sitio. Gloria al Señor. Pero ya te vas de ese sitio, te vas pues como Dios llevó a Jacob. Gloria al Señor. Lo llevó a su tierra de nuevo, pero lo llevó ya de una manera diferente, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Así es que tenemos que aprender nosotros a movernos en el Señor. Y cuando hacemos peticiones, hermanos, pues saber que Dios nos contesta. Y la palabra del Señor dice que la oración del justo puede mucho. ¿Qué puede? Tiene poder, no en sí mismo, sino por el poder del Señor que se desata mediante la oración. Aleluya. Y dice que Elías era un hombre como nosotros, sujeto a las mismas pasiones. Nosotros tenemos, mientras que estemos en este mundo, tenemos pasiones, ¿cierto? Si somos jóvenes, la pasión del sexo es una pasión muy fuerte. ¿Qué es? Una pasión muy fuerte. Luego ya nos hacemos mayores, entonces luego viene la pasión por el dinero. ¿Por qué? Aleluya. Vemos a los viejecillos con la gachilla y están ahí echando la bonoloto, aleluya. Ya el sexo para ellos no es tan importante. Ahora es la libreta de ahorro. Gloria al Señor. Y otras pasiones. La gente está apasionada con muchas cosas, tiene pasión. Aleluya. Pero Elías, que vivía en un cuerpo como tú y yo vivimos, oró a Dios que no lloviera por 3 años y 6 meses, y no llovió, porque él oró fervientemente. Él era un hombre que vivía en la presencia de Jehová. Él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. No estuve, ni estaré, en cuya presencia estoy. Entonces era un hombre que caminaba con Dios, que obedecía a Dios. Oró para que no lloviese. ¿Dónde se basó Elías para orar para que no lloviese? En la palabra de Dios. En Deuteronomios, no lo vamos a buscar,
en el capítulo 28, versículos del 22 al 24, el Señor dice que si el pueblo no obedecía su palabra, los cielos iban a ser de bronce y la tierra de hierro. Y lo único que iba a llover sobre la tierra era polvo. ¿Qué era? Polvo. Gloria a Dios. Elías cogió, como el pueblo estaba haciendo lo que le daba gana y no obedecía a Dios, oró delante de Dios fervientemente y no llovió. Cuando ya estaban en las últimas, ¿cómo estaban? En las últimas, después de 3 años y 6 meses, se presenta delante del rey. El rey le echaba la culpa a Elías, pero la culpa la tenía el rey y la tenían todo el pueblo. Entonces dijo, convócame todo el pueblo. Aleluya. Y convocaron al pueblo. Y Dios le demostró que el único Dios que contesta, es el Dios verdadero, el Dios de Elías, el Dios de Israel. Los israelitas en aquel tiempo tenían 800 profetas. De Baal, que significa Señor. Tú vas aquí en Andalucía y en todos los pueblos hay señores, ¿no dicen? El Señor de esto, el Señor de lo otro, el Señor. Y también están la señora, ¿no es verdad? Entonces dicen nuestro Señor y nuestra señora. Ellos tenían también a Baal y a Asera. El nombre Baal significa Señor y Asera era su señora. Y tenían 800 profetas. Aleluya, 800 profetas. Lo convocó y le dijo, convócalos. Y lo pusieron allí y dice, vamos a ver, le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servid a Jehová. Y si Baal es Dios, pues servid a Baal. Aquí hay 800 profetas que sirven a Baal y a Asera. Que se preparen un buey, o sea, se preparen un buey y lo vamos a poner ahí. Y vamos a poner leña, pero no se va a poner fuego. Entonces, ellos que son más, que lo preparen antes. Yo que soy menos, pues lo voy a preparar yo solo. Entonces, prepararon un buey, lo abrieron en canal, pusieron leña, no pusieron fuego. Señor. Y Elías hizo lo mismo. Pero antes de hacer, arregló el altar, o sea, arregló el lugar donde iban a ofrecer el sacrificio, puso 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel, arregló el altar, aleluya, y allí puso al buey. Y dice, venga a pedir. Y entonces los profetas de Baal y de Asera empezaron a clamar, empezaron a llamar, Baal. Un poquito afónico, porque así se tiraron mediodía y ya estaban afónicos. ¿Cómo estaban? Sí, clamando, Baal, óyenos, Baal, óyenos. Y cogían y se cortaban con cuchillos. ¿Sí? Ahí están los religiosos que se maltratan a ellos mismos, ¿no? ¿Sí? Pensando que necesitan, para que Dios lo oiga, hay que pegarse latigazos, ¿sí? Hay que ponerse garbanzos en los pies. Hay que dormir en una cama de saco. Ay, qué dolor. Aleluya. Lo del Señor sacrificándose para que Dios, su Dios, lo oyera. Aquí en Andalucía hay gente, hermanos, van de penitentes. Se ponen eso, aleluya, con sus caperuchos, con su... Todo eso viene de la Inquisición, que se ponían esos instrumentos para matar a la gente y que no supieran quién eran los asesinos. Luego lo copió esos caperuchos, lo copió el Ku Klux Klan en Estados Unidos para matar a los negros. Aleluya. Pero tú te pones eso y ahí sudas la gota gorda. Yo nunca me lo he puesto, pero me lo imagino. Que sudas la gota gorda. Y si llevas un trono de 5.000 kilos entre 20 personas, ahí sudas la gota gorda. Imagínate el ambientillo que habrá debajo.
Aleluya. El ambientillo de olores que habrá debajo. Pero ellos lo hacen porque es un sacrificio. ¿Qué es? Pues estos sacerdotes, hermanos, se sacrificaban, se cortaban, echaban sangre. Imagínate 800 tíos ahí echando sangre y uno un cuchillazo por aquí y diciendo, Baal, Baal, respóndenos. Y Elías le decía, gritan más fuerte, porque hay gente, hermanos, que también piensa que Dios lo oye si hablan muy fuerte. Gloria al Señor. Cuanto más fuerte, más poder tiene la oración. Y hermanos, se burlaba de ellos. ¿Qué hacía? Se burlaba de ellos. Porque no le iban a responder. Porque Baal no existía. Porque la señora no existía. Porque Satanás, que es el que está detrás de los ídolos, no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. Y no puede hacer nada bueno. ¿Qué puede hacer? Nada bueno. Aleluya, como aquel que dice, ay, Virgencita, ponme bueno, ay, Virgencita, ponme bueno, se fue la silla de ruedas y dice, ay, Virgencita, déjame como estaba. Aleluya, no pueden hacer nada, porque lo declara la palabra del Señor. Y entonces el Señor, hermanos, le dio palabra a Elías, dice, volver ahora a mí. Aleluya. Y hizo que echaran agua, se cavara una zanja alrededor del sacrificio, echaran agua, todo se puso chorreando, la zanja se llenó de agua y oró a Dios. ¿Qué hizo? Y no estaba terminando de orar cuando fuego del cielo cayó, quemó el sacrificio, secó el agua, lo lamió todo. Y entonces todo Israel dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. En ese día muchos se convirtieron. ¿Qué hicieron? Se volvieron. Entonces, como se habían convertido, se habían vuelto y habían dicho que Jehová era Dios, entonces Elías dice, ahora va a llover. ¿Qué dijo? Ahora se oye mucha lluvia. Gloria al Señor. Y se fue y oró. ¿Por qué? Porque estaba basado en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 26 y 29, cuando habla de que si en el pueblo había sequía, ¿qué había? El pueblo se arrepentía, el pueblo se convertía, el pueblo se volvía a Dios, pues entonces Dios enviaría lluvia. Gloria al Señor. ¿Qué enviaría? Lluvia. Entonces Elías oró conforme a la voluntad de Dios, oró fervientemente conforme a la voluntad de Dios y enseguida estaba allí el agua. Gloria al Señor. Entonces en este día el Señor te ha enseñado que tú tienes que estar conforme a la voluntad de Dios. Aleluya, conforme a la voluntad de Dios. Eres un hijo de Dios, tienes vida eterna, tu corazón no te reprende. Gloria a Dios. Dice David, si yo en mi corazón hubiera mirado a la iniquidad, Jehová no me hubiese escuchado. Entonces tu corazón no te reprende. Tú no estás lleno de pornografía, tú no estás lleno de adulterio, tú no estás lleno de mentira, tú estás viviendo rectamente delante del Señor. ¿Cómo? Rectamente delante del Señor. Pides conforme a la voluntad de Dios y lo que hayas pedido ya lo tienes. Ya lo tienes, ya puedes saludarlo. Que eso viene, que eso ya está en camino. Y si el Señor se tarda 20 y tantos años es porque te va a dar el mejor hijo. ¿Cuál? El hombre más grande. El hombre más grande nacido de mujer. Bueno, pues esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir, hermanos. Aleluya, recordad que tenéis un gran privilegio, que eres un hijo, una hija de Dios. Aleluya, que tienes un gran privilegio, que Dios quiere que todas tus oraciones sean contestadas y no pocas oraciones, sino muchas. ¿Cuánto fruto quiere el Señor para ti? Eso es. Un aplauso al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos muchísimas gracias, Dios mío, por tu presencia en nuestras vidas. Y te damos gracias por esta bendita palabra que en este día nos has dado para compartir con todos tus hijos, Señor. Amado Padre,
Te rogamos, Dios mío, que esta palabra produzca asiento por uno en todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Y tú seas glorificado, Padre, porque en cada hijo tuyo, en cada hija tuya, tú tengas mucho fruto. Muchas oraciones hechas a ti, Padre, muchas oraciones contestadas, y todo para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén.